no te voy a engañar. Si estás cansado de la política, esto no ha hecho más que empezar, principalmente porque España no tiene gobierno. Bueno, técnicamente sí, pero en funciones. Ahora mismo estamos inmersos en la búsqueda de un presidente. El primero en intentarlo, Alberto Núñez Feijóo, no tiene los apoyos. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas Queda una después de la votación, pero anterior, sabemos que va a correr conforme a lo dispuesto en exactamente el la misma artículo suerte. 99, Hay algo punto que sí 3 de la sabemos y Constitución. es que el reloj ya Por está en tanto, marcha. el Por lo Pleno de la tanto, queda Cámara activada debe la cuenta reunirse atrás con posibilidad para una jurídica de repetición decidir electoral. a partir La de pregunta las entonces es, 13 ¿y horas ahora qué? 22 Soy Javier del Atard próximo y hoy es viernes jueves, es 29 28 de de septiembre. septiembre. El Mundo al En Día, un consecuencia, podcast esta del presidencia Mundo. convoca el Pleno de la Cámara para el viernes 29 de septiembre a las 12:15. Aquí hay una cuestión que lo complica todo y es la composición actual del Congreso, que deja un escenario complicado para la elección del presidente si no hay un pacto entre partidos de distintos bloques o si no participan de él, de ese pacto, todos y cada uno de los partidos nacionalistas e independentistas, que parece en este caso lo más probable, por otra parte. La primera votación nos indica que Feijóo no tiene los apoyos, aunque oficialmente esto pues no ha acabado. Mi compañera Marisa Cruz conoce bien este proceso y todo lo que pasa además en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Malgarejo Moreno Joaquín. Sí. Mellado Sierra Valle. No. Méndez Monasterio Lourdes. Sabemos lo que va a pasar, Sí. pero a la investidura del candidato Feijóo le queda todavía una votación. No. Queda una votación mañana viernes que previsiblemente tendrá el mismo resultado que la que tuvo ayer. Es verdad que en esta segunda votación ya no es necesario recabar una mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 176 votos, sino solamente más si es que no es, pero esto es algo imposible para el aspirante del Partido Popular, con lo cual veremos nuevamente que se repetirán, salvo sorpresa mayúscula de última hora, los números que conocimos ayer, es decir, 172 votos a favor y 176 en contra. La votación de ayer, la primera votación, ha activado la cuenta atrás para una repetición electoral, ese reloj institucional del que se habla siempre en estos casos, pues cuando un candidato no logra ser investido, ¿no? No obstante, en 2015 y en 2019 vimos cómo tuvimos que volver a las urnas. En este caso, Marisa, ¿de qué plazos estamos hablando? ¿Qué es lo que dice exactamente la ley? Sí, efectivamente, después de la primera votación fallida en un intento de investidura, es decir, la que se produjo ayer en el caso de la candidatura del señor Núñez Feijóo, a partir de ahí empieza a contar un plazo de 2 meses, que en este caso finalizaría el 27 de noviembre, y si en ese plazo no ha habido nadie que haya conseguido ser investido presidente del gobierno, bien sea nuevamente el señor Núñez Feijóo, bien sea Pedro Sánchez, que es quien, por lógica, debería ser el próximo en intentarlo, si el rey así lo propone. A partir de ese momento, de esos 2 meses, y nadie, como digo, ha conseguido sacar adelante la investidura, se convocarían de inmediato elecciones generales que se celebrarían 47 días después. Es decir, el 14 de enero estaríamos acudiendo a las urnas. Y con la diferencia de que la campaña electoral en este caso sería un poco más corta, tan solo una semana desde el día 5 de enero. Por seguir con los protocolos y con lo que marca la legalidad, el rey es el encargado de designar un candidato a la investidura, artículo 99 de la Constitución. La lógica nos dice que ese candidato, en este caso, y después de la investidura fallida de Feijóo, es y tiene que ser Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, la ley establece que una vez que el rey ha propuesto a un candidato, en este caso a Núñez Feijóo, pero ese candidato fracasa, el rey tiene que convocar sucesivas rondas de consulta
para designar a sucesivos candidatos que intenten la investidura. En este caso, lo lógico sería que el próximo en intentarlo fuera el líder del segundo partido que ha conseguido mejor resultado en las urnas, que es Pedro Sánchez. Todo hace, por los precedentes que existen, todo hace pensar que el rey convocará una ronda de consultas a no mucho tardar. Ayer mismo se especulaba en el Congreso con que esa ronda se podría producir el próximo lunes y martes. A partir de ahí, el rey, designar a Sánchez como nuevo aspirante a conseguir la confianza de la Cámara y muy probablemente, si Sánchez consigue el apoyo de todas las formaciones políticas a las que aspira, incluidos independentistas, nacionalistas, abertzales, su debate de investidura, su intento de ganar la investidura podría producirse en la tercera semana de octubre, una vez pasada la festividad del 12 de octubre y de la fiesta nacional. Me preguntaba al principio, ¿y ahora qué? Bueno, pues aquí está la primera parte de esa respuesta. Estos son los plazos. Marisa, gracias. Ha sido un placer. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. Perdón. Uno de los momentos más cómicos de la primera votación lo ha protagonizado el socialista Herminio Rufino Sánchez Íñiguez. No sé muy bien por qué, no sé si ha sido el subconsciente o simplemente ha sido un error, pero la verdad es que en ese momento alguno debió asustarse un poco de más en el Congreso. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho. ¿Y qué quería decir entonces con ese sí? Sancho sí, no. ¿Cómo? Como que yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí. Ha dicho usted primero Sancho y luego... Claro. Esta es su explicación, que por otra parte es un tanto inverosímil, pero en fin. Ahora todas las miradas apuntan al PSOE, al Partido Socialista, a Pedro Sánchez y a los grupos independentistas. No podemos olvidarnos, a los grupos independentistas catalanes. Es el siguiente paso, ¿no? Del ¿y ahora qué? Para analizarlo, Lucía Méndez. Hola, Lucía. ¿Qué tal, Javier? Y Raúl Piña. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl, tú sigues la información del PSOE, del gobierno, sabes lo que se está moviendo ahora mismo en Ferraz y en Moncloa. Ahora que todos estamos mirando a Sánchez, ¿cuáles son los planes? Planes para allá, me refiero, para la próxima semana, una vez que se confirme definitivamente el voto en contra de Feijóo en el Congreso. Bueno, yo creo que los planes son que se acabó la tapadera. Es decir, hasta ahora la excusa para no tener que dar explicaciones o tener que contar que están negociando con los independentistas o que quieren negociar con los independentistas era que estaba antes la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Vale. La investidura de Alberto Núñez Feijóo, como tú has dicho, fracasa. Bueno, pues ahora ya es el tiempo del PSOE, ¿vale? Se acaba el tiempo del PP, pum, cerramos esa puerta y abrimos la puerta del PSOE. ¿Qué quieren Pedro Sánchez y los socialistas? Que haya investidura cuanto antes, ¿vale? Entonces, a partir de los próximos días se va a intensificar la negociación con el resto de partidos, es decir, con los Esquerra, Junts, Bildu, PNV. En los próximos días incluso veremos fotos de reuniones, porque ellos lo que quieren trasladar es la imagen de que ha llegado ya su tiempo, ¿vale? Entonces, aunque todos sabemos que esas reuniones en las que vemos unas fotos y unas imágenes no valen para nada, porque es una puesta en escena y de verdad se negocia la trastienda, lo que quieren visibilizar es que ellos ya están en marcha, ¿vale? Que ya ha llegado su tiempo y que se mueven. Entonces, lo que quieren es una investidura cuanto antes y aterrizar, culminar la negociación que llevan haciendo desde el verano con todas las formaciones nacionalistas para llegar a un pacto que permita la investidura de Pedro Sánchez. Incluso sabemos, y esto es un dato, que el plan pasa porque sea el mes de octubre, este próximo mes de octubre, antes de que la princesa Leonor jure la Constitución, y eso será el día 31 de octubre. Quiero reafirmar ante ustedes mi absoluto compromiso con el proyecto progresista, reformista y europeísta
que nos ha traído hasta aquí. Para que se confirme el proyecto progresista del que habla Sánchez, tampoco es que haya muchas opciones. Sánchez necesita que todos los partidos nacionalistas e independentistas pues voten por él, básicamente. Y en la ecuación están los 7 diputados de Junts, los 7 diputados del partido de Carles Puigdemont. Para ti, Lucía, ¿dónde va a estar la clave de estas próximas semanas? Creo que hay dos claves, bueno, o quizá tres. La primera es el calendario. Pienso que Pedro Sánchez está o va o utilizará el calendario de la investidura como una forma de presión hacia los independentistas para que cedan en sus posiciones. En segundo lugar, creo que hay, por parte de Pedro Sánchez, creo que él tiene unos límites que no puede sobrepasar. Y el límite que no puede sobrepasar es que haya una ley de amnistía, y yo creo que la palabra amnistía es una palabra maldita ahora mismo para el Partido Socialista, porque se la ha ido atragantando con el paso de los días. Creo que no puede hablar de amnistía que signifique una desautorización o una deslegitimación de las decisiones de los tribunales que condenaron o procesaron a los implicados el 1 de octubre. El intento de la exigencia de Puigdemont y de RC de que el Estado reconozca que esa ley que se puso en marcha para condenarles era injusta, como si esto fuese un país, una dictadura en lugar de una democracia, ¿no? Como si las leyes fueran injustas y ellos no hubieran hecho nada. Creo que esos intentos son baldíos. Y en tercer lugar, si los independentistas no ceden en esto, que unas personas lo llaman una unilateralidad y otras personas lo llaman deslegitimación del Estado de Derecho en relación con los acontecimientos del 1 de octubre, no puede haber un acuerdo de investidura y habrá unas nuevas elecciones. Por la cuestión de la amnistía, que está centrando todo el debate político desde las elecciones, Lucía habla de límites. Raúl, ¿el PSOE está dispuesto a negociar esto directamente? ¿A negociar sobre la amnistía para todo lo que pasó y que tiene relación con el proceso? Sí. Vamos a ver. En estas últimas semanas, en estos últimos días, hemos hablado, yo creo que todos de la amnistía, menos Pedro Sánchez. Todo el mundo ha hablado de amnistía. Pero sin hablar, Pedro Sánchez ha dicho mucho. Lo que sabemos es que él ha dicho que va a ser coherente con la política del diálogo y de convivencia que él ha practicado, dice, con Cataluña. ¿Cuáles son algunos de los hitos, por recordar un poco, que ha practicado Pedro Sánchez en esta política de convivencia que él llama? Por ejemplo, los indultos. En la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Por ejemplo, la reforma del delito de malversación. Todo iniciativas que afectaban a los líderes independentistas. Por lo tanto, sin decir nada, Pedro Sánchez también ha dicho mucho. Me preguntas, ¿está dispuesto el PSOE a negociar? Absolutamente, no es que esté dispuesto, es que está negociándolo ya. Y si hacemos caso a partidos como Esquerra Republicana, es que está ya en marcha eso. De hecho, mira, en las últimas horas hablaba con un miembro de Esquerra Republicana, que me decía la siguiente frase: avanzar se está avanzando mucho, otra cosa es lo que contemos. Entonces, el PSOE está negociando. Entiendo que adaptando la negociación a sus intereses. Aquí tenemos que recordar que si por algo se caracteriza a Pedro Sánchez es, entre otras cosas, y además de por sobrevivir con su estrategia siempre, por adaptar sus postulados a su objetivo final, que en este caso es, evidentemente, seguir en Moncloa. Pero la amnistía no es cualquier cosa. Sabemos que la están negociando, Lucía, pero claro, no sé si están intentando buscar un término intermedio, un camino intermedio, otra fórmula, o incluso retorcer el lenguaje para, de alguna manera, satisfacer esa pretensión de los independentistas. A ver, en este momento yo creo que Pedro Sánchez y sus colaboradores de la Moncloa están buscando un poco la cuadratura del círculo. No sé si lo conseguirán, porque es verdad que Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de conseguir cosas que parecían imposibles, ¿no? En todo caso, si los portavoces, los líderes independentistas a los que puede afectar esta posible amnistía, y sobre todo si el señor Puigdemont no, no pliega velas, no recoge la cuerda, exige lo que está exigiendo, no es posible el acuerdo. No es posible el acuerdo. Pedro Sánchez no puede presentarse delante de su partido y de los españoles a decirles que tenemos que aceptar que los tribunales que les condenaron eran tribunales ilegítimos. De hecho, hay una cosa que se está buscando y que apenas se encuentra. Hay un argumento sobre la amnistía que al Partido Socialista, le molesta mucho.
que es el siguiente, es decir, todas las leyes de amnistía de la historia, todas, han venido a cerrar una guerra civil, un conflicto terrorista, a pasar de una dictadura a una democracia, es decir, a considerar que una legislación ha sido injusta y contraria a los derechos humanos, para anular todas las sentencias y las causas que se han abierto de acuerdo con esa legislación. Y eso es lo que pretenden los independentistas. Y si los independentistas no ceden en esas posiciones, Pedro Sánchez no podrá satisfacerles. Si ceden y se busca una fórmula intermedia, pues eso sería la cuadratura del círculo, y yo creo que el Partido Socialista en general aceptaría eso. Pero el Partido Socialista, más allá de Felipe González y Alfonso Guerra, el Partido Socialista tampoco aceptaría asumir que cometimos una injusticia con esta gente. Si lo de la amnistía no sale, y ahora que queda un escenario que tampoco es descartable, por otra parte, que además ya hemos vivido y para el cual ya está en marcha la cuenta atrás, que es el de la repetición de las elecciones el 14 de enero. Hay tiempo hasta el 27 de noviembre, Raúl, pero no sé si en el PSOE existe, digamos, cierto miedo a una repetición electoral y a cómo puede afectar esto a las negociaciones y sobre todo a lo que esté dispuesto a ceder Sánchez en este caso. Mira, ¿es un escenario que se contempla en este momento que tú me preguntas? No. ¿Es un escenario posible? Sí. Vamos a tratar de explicarlo muy brevemente. La hoja de ruta de Pedro Sánchez no pasa por repetir elecciones. De ninguna manera. Si se repiten elecciones es porque las posiciones de máximos de los independentistas catalanes, sobre todo, no se habrán movido, y porque incluso hasta a Pedro Sánchez, que no ha tenido problema alguno en lo que comentamos hace un momento de eliminar el delito de sedición, reformar el de malversación, conceder indultos, se vea la tesitura de tener que hacer algo que vea que no es posible, que no es viable, que no es aceptable. Solo, única y exclusivamente en ese caso podemos ir a una repetición electoral. ¿Qué dicen en el gobierno y en el equipo de Sánchez? Pues que en los últimos días es verdad que miembros del gobierno y miembros del PSOE han deslizado la posibilidad de, ojo, cuidado, no vayamos a ir a una repetición electoral, que a nosotros ni tan mal, a ver los partidos catalanes, que ellos están bajando a ver cómo les va. A ver, los partidos catalanes, os decimos que la alternativa es un gobierno de PP y Vox. Vale, esa hipótesis está ahí, pero en realidad esa vía de la repetición electoral que alientan lo hacen más como una advertencia para, sobre todo, Junts, de decir, ojo, cuidado, que a nosotros en un momento dado nos vamos a repetición electoral. Sois vosotros los que a lo mejor no estáis interesados en eso. Más como estrategia para tratar de rebajar posiciones, más que por convicción de que ellos crean que quieren una repetición electoral. Pues esto es todo lo que puede pasar a partir de ahora. Estos son los escenarios y los plazos. Una negociación que haga presidente a Sánchez. Veremos si amnistía mediante o volver a votar, básicamente. Raúl, gracias. Gracias a vosotros. Lucía, muchas gracias. Gracias, Javier. Marisa Cruz, Lucía Méndez y Raúl Piña han hecho posible este episodio del Mundo al Día, en cuya producción ha estado Aurora Molina. Para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a nuestra web, o a las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será viernes, es el día de la segunda y última votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Nosotros aquí estaremos. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.